El siguiente programa es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es Da Maharaj. Les doy la bienvenida al podcast Hablemos de India, donde conversaremos de tópicos relacionados con el gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el sijismo, primera parte. El sijismo es una religión de la India fundada por Guru Nanak, 1469-1540, que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVIII en la región de Punjab del Imperio Mogul. Su principal texto sagrado es el Sri Guru Granth Sahib Ji. Las creencias fundamentales incluyen la meditación espiritual constante sobre el nombre de Dios, ser guiado por el Guru en lugar de rendirse al capricho, vivir la vida de un cabeza de familia en lugar del monasticismo, la acción sincera del dharam, rectitud, deber moral, la igualdad de todos los seres humanos y creer en la gracia de Dios. Los conceptos claves incluyen Simran, Seva, los 3 pilares del sijismo y los 5 artículos de fe. A los seguidores del sijismo se les llama sijes. Es la 6ª religión del mundo por número de creyentes. El término español Sikh proviene de la palabra inglesa Sikh, que tiene su origen en el punjabi, que deriva del sánscrito Sikhish, instrucción, o de Sija, discípulo, el que aprende. Los sijis llaman a su religión Gurmat, el consejo de los 10 gurus en punjabi, o Siddharam, religión Sikh en punjabi, Sikh Dharma en sánscrito. La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia en un único Dios y en las enseñanzas de los 10 gurús del sijismo, recogidas en el libro sagrado de los sijis, el Sri Guru Granth Sahib Ji. El número de sijes en el mundo se estima en unos 23 millones, lo cual hace del sijismo la 6ª religión del mundo. Unos 19 millones viven en la India, la mayor parte en el estado de Punjab. La región de Punjab incluye una parte de Pakistán, pero la mayor parte de los sijes que vivían en el territorio actual de Pakistán emigraron a la India tras la partición de la India británica en el año 1947 para evitar las persecuciones religiosas. Existen numerosas comunidades sijes en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. También son una minoría importante en Malasia y Singapur. La forma literaria del idioma panjabi
escrita en alfabeto Gurmukhi, está muy ligada a la religión Sikh. De hecho, los hablantes de lengua panjabi hindúes o musulmanes utilizan por lo general el hindi y el urdu, respectivamente, como lenguas escritas. Son principalmente los sikhs quienes escriben en panjabi. Tras las elecciones indias en el año 2004, Manmohan Singh se convirtió en el primer Sikh que ocupó el puesto de primer ministro de la India. Fue también el segundo no hindú en ocupar el cargo después de la católica Sonia Gandhi. Gandhi fue elegida como primera ministra de la India, pero no asumió el cargo, dejando y eligiendo para ese propósito a Manmohan Singh. Se cree en un Dios panteísta, o más exactamente panenteísta. La primera frase de todas las escrituras sikhs son dos palabras que reflejan la base de las enseñanzas. Ik Onkar, hay un solo Dios. En idioma panjabi, aunque tiene un origen en el término sánscrito Eka Onkara, un solo sonido Om, siendo Eka uno, Om un mantra que representa al Brahman, el dios no persona del hinduismo, y Kara, letra. Onkara representa a Dios o el poder trascendental. Se trata de la letra Ura, la primera letra del alfabeto Gurmukhi, pero con una cola extendida. Se pronuncia Onkar y representa todo el poder del universo controlado por Dios. Según Bhai Gurdas, al escribir uno, al principio se ha demostrado que Dios, quien subsume a todas las formas en él, es uno. En esto se diferencia de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas divinas del cristianismo, o del Trimurti, los tres dioses principales del hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Las enseñanzas del Gurú Nanak no se basan en un destino final al cielo o al infierno, sino en una unión espiritual con Dios que se traduce en la salvación. Los principales obstáculos a la consecución de la salvación son los conflictos sociales y la búsqueda de objetivos mundanos que hacen que los hombres y mujeres entren en un ciclo interminable de reencarnaciones. Las enseñanzas de los 10 gurús sikhs, así como de otros sabios hindúes y musulmanes, están contenidas en el Sri Guru Granth Sahib Ji. Estas enseñanzas propagan los siguientes valores. Ver a Dios en cada uno, entender y practicar la igualdad entre todas las razas, independientemente de la casta, la religión, el color de piel, el estatus, la edad, el género, etc. Recordar a Dios todo el tiempo, siempre practicar el Simran, remembranza de Dios, el ser primordial, virtuoso, misericordioso, generoso, valiente y creador de todo, estar siempre al tanto de su persona y actuar en consecuencia.
Valorar y respetar los ideales positivos como la verdad, la compasión, la alegría, la humildad, el amor, etc., que son reflejos de las características de Dios. La supresión de los males internos como la lujuria, la ira, la codicia, el apego material, el egoísmo, etc., que son reflejos de las características del antidios. El hombre debe llevar una vida productiva, honesta y pacífica como cabeza de familia. Trabajar diligentemente mientras mantiene la imagen de Dios dentro de sí. Practicar o participar en el servicio desinteresado, seva. Ayudar a construir una vida comunitaria de amor y contribuir con la sociedad siempre que sea posible. Estar preparado para proteger y representar los derechos de los débiles, para luchar por la justicia y la equidad para todos. Aceptar siempre la voluntad de Dios, Hukam, y centrarse y mantener un espíritu positivo y optimista, Chardikala, etc. El fundador del sijismo, Guru Nanak, nació en el seno de una familia hinduista en la villa de Talwandi, ahora llamada Nankana Sahib, cerca de Lahore, en el noreste de la antigua India. Hoy en día se encuentra dentro de las fronteras de Pakistán. Su padre, Mehta Kalu, fue un patwari, contador de los ingresos de las tierras del gobierno. La madre del gurú fue Mata Tripta y también tuvo una hermana mayor llamada Bibi Nanki. Según Guru Nanak, su hermana Bibi Nanki vio en él la luz de Dios, pero nunca reveló el secreto a nadie. Es conocida como la primera discípula del Guru Nanak. Desde pequeño, Guru Nanak se vio fascinado por la religión y abandonó su casa. Anduvo por toda la India a la manera de los santos peregrinos hinduistas. Fue en ese periodo que Guru Nanak conoció a Kabir, 1441-1518, un santo reverenciado por muchos hindúes y musulmanes. Tras 4 largos viajes en direcciones opuestas a Tíbet, Sri Lanka, Bengala, la Meca y Bagdad, Guru Nanak predicó a hindúes y musulmanes, captando así a un grupo numeroso de discípulos sijes. Estos 4 viajes se denominan udasis. Según sus enseñanzas, la religión debería ser un medio de unión entre los seres humanos, pero en la práctica, esta parecía enfrentar a las personas. En este sentido, lamentaba de forma especial el enfrentamiento entre hindúes y musulmanes, así como las prácticas de carácter ritual que apartaban al ser humano de la búsqueda de Dios. Su intención era llegar a una realidad
más allá de las diferencias superficiales entre las dos religiones. De ahí su primera y famosa enseñanza: na ko hindú, na ko musulmán. No hay hinduistas, no hay musulmanes. La posición doctrinal de Gurú Nanak se apoya en un hecho básico: la autoridad del Dios único, el Creador. Gurú Nanak llamó a Dios el nombre verdadero porque quería evitar el uso de un nombre concreto. Gurú Nanak enseñó que el nombre verdadero, aunque pueda recibir numerosos nombres en diferentes lugares, es esencialmente el Dios único, soberano y omnipotente. Gurú Nanak se opuso al sistema de castas, pero conservó el concepto hindú de Maya, ilusión. El mundo se nos manifiesta como si fuera real, pero la auténtica realidad es solo la de Dios. El mundo material es una ilusión que impide a muchos seres humanos abandonados a los placeres materiales ver la realidad auténtica y única de Dios. La fe Sikh conserva la creencia hindú en la reencarnación, pero considera que el ser humano puede liberarse del ciclo de reencarnaciones mediante la virtud que le permite alcanzar la morada del amor de Dios. En cambio, los hindúes creen que la virtud solo produce una reencarnación en mejores condiciones de vida. En 1538, Gurú Nanak eligió a su discípulo Bhai Lena como su sucesor en vez de a sus hijos. Bhai Lena fue renombrado como Gurú Angad y se convirtió en el segundo gurú de los Sijes. Él continuó el trabajo empezado por el Gurú Nanak. Gurú Amardas se convirtió en tercer gurú de los Sijes en el año 1552 a la edad de 73 años. Goindwal llegó a ser un importante centro Sikh durante los tiempos de Gurú Amardas. Continuó predicando los principios de la igualdad de la mujer, la provisión del sati y la práctica del langar. En 1567, el emperador Akbar se sentó junto con las personas humildes y marginadas del Punjab para realizar el langar. Gurú Amardas también formó a 140 personas, de las cuales 52 eran mujeres, para predicar y expandir la religión alrededor de la India. Antes de su muerte, en 1574, a la edad de 95 años, nombró a su hijo espiritual Jeta como el cuarto gurú Sikh. Jeta se convirtió en Gurú Ramdas y vigorosamente emprendió sus funciones como el nuevo gurú.
Fue el responsable de la creación de la ciudad de Ramdaspur, que posteriormente recibió el nombre de Amritsar. En 1581, Guru Arjan, el hijo menor del Gurú Ramdas, fue el quinto gurú de los Sikhs, además de ser el responsable de la construcción del Templo Dorado. Preparó el Sri Guru Granth Sahib Ji, sagrada escritura de los gurús, con las enseñanzas de los gurús anteriores, y le añadió 2000 himnos más, creados por él mismo. En el año 1604 declaró que el Sri Guru Granth Sahib Ji es el libro sagrado de los Sikhs. En 1606, el nuevo emperador mogul Jahangir, 1569 a 1627, lo hizo multar por motivos religiosos. Le ordenó que cambiara algunas palabras de los gurús anteriores que Ramdas había escrito en el Adi Granth, pero Arjan se negó a hacerlo. Se le ordenó pagar una enorme suma como multa, pero Arjan se negó a pagar. El santo sufí Hazrat Mian Mir Sant, amigo del gurú Arjan, y sus seguidores intentaron interceder en su favor, pero Arjan, diciendo que no había hecho nada para justificar la multa, les pidió que no interfirieran con la voluntad de Waheguru, Dios. Arjan fue arrestado y severamente torturado. En un momento se le permitió darse un baño en el río más cercano. Sus seguidores lo vieron caminar hacia el río con graves quemaduras y ampollas en los pies, e inmediatamente se sumergió en el agua y no volvió a salir. Se convirtió en el primer mártir de los Sikhs. Y hasta acá la primera parte de nuestro programa Sikhismo. Los invitamos a una nueva edición de Hablemos de India, y para todos y cada uno de ustedes, bendiciones. Pranam. Hablemos de India es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela.